Yo espero que sí. Y cuando menos, que no les genere ningún problema a ustedes, mayoritariamente son unidades de hospitalización. Bueno, me han dicho que hable de continuidad de los cuidados. Voy a intentar utilizar el micro. ¿Bien? Si no puedo, cojo el micro, me avisan si en algún momento lo hablo al mando o en algún... Bien, me voy a mover por aquí porque es uno de los efectos que tengo. Pero me voy a mover por todos los lados, voy a empezar por igual. El planteamiento que he hecho a hablar de continuidad de los cuidados es un planteamiento más filosófico. Decía que el planteamiento que he hecho es más un planteamiento filosófico de reflexión de cuestiones que no de asentamiento de dogmas. La primera reflexión que se me ocurrió fue el lunes y dije, cuando fui al dentista, que el que verdaderamente da continuidad es el dentista. Se tiene cogido de por vida. Y me hizo una serie de faenas que no os podéis hacer una idea. Y me recomendó, procura no hablar. Bueno, me tiene asegurado, va a continuar conmigo todo el tiempo que quiera. Y porque es peor, va a seguir cobrando. Bien, voy a decir muchas cosas. En algún caso, estas reflexiones pueden parecer o pueden dar lugar a que se suscita alguna risa. Y siempre me acuerdo un poco de alguien a quien yo admiraba mucho, que era Gila, cuando decía aquello, está el enemigo, que se ponga. Bueno, pues en todas estas cosas que contaba había un trasfondo muy triste de lo que decía. ¿Recuerdan cuando decía aquello que su hijo jugaba al fútbol en el pueblo y que como no tenían balón utilizaban una piedra? Que sacaron un córner y su hijo remató de cabeza y acababa con aquello que decía, joder, me habéis matado a un hijo, pero me he reído. Bien, recordando esto que decía esta referencia por aquellas cuestiones que puedan aparecer un poco después. Sería obligado cuando alguien habla en público que coja definiciones de la Joint Commission acerca de qué es la continuidad de los cuidados, todo este tipo de cuestiones, pero a mí me parecía más interesante hablar de palabras coordinadas, diferentes profesionales, continuidad asistencial, transferencia, proveedores de cuidados, comunicación, información, responsabilidad. Como ven, son autores que hablan de distintos sistemas de clasificar este suceso. Los españoles, Sánchez y Duarte, hablan de la información como un componente necesario a la hora de hablar de la continuidad de los cuidados. En esta mesa, pues a mí me toca hablar el último de continuidad y ya está todo hecho, porque alguien ha hablado de la consulta, la enseñanza prequirúrgica, el doctor Pacheco nos habla de cirugía, yo creí que venía una enfermera que se llama Pilar, para que veáis cómo estoy actualizado. No me importa, estoy encantado, porque además lo podemos implicar en lo que vamos a proponer, los cuidados postquirúrgicos en la hospitalización, y por tanto a mí lo único que me quedaría sería rematar un poco este proceso haciendo esta reflexión que, como les digo, es filosófica. Hay cosas muy bonitas en la historia. Fijaros que este libro, que está publicado en 1903, sobre lo que somos o lo que hacemos las enfermeras, la primera cuestión que llama la atención es que está escrito por un canónigo. Hombre, las enfermeras siempre no se están muy cerca de la iglesia. Pero lo más importante y lo que llama la atención, eso es más veces matado a un hijo, pero no he reído, es que dice, y esto es algo muy actual, que las enfermeras, y todo el proceso, precisamos que el pensamiento científico se adapte a la inteligencia de las enfermeras, casi siempre insuficientemente cultivada. Esto lo decía este señor en 1900. Bien, si esto es así, pues poco tenemos que hacer. Acabamos la función y hemos terminado. Pero yo creo que no, me puse a buscar y dije, pero eso de la continuidad de los cuidados es verdad. Pues parece que es verdad, porque existen distintas publicaciones que así propagan la continuidad de los cuidados en atención primaria, en el hospital, en distintas unidades, como sistemas de innovación. Y lo más importante, que aparecen trabajos también en los que dicen que la continuidad de los cuidados no existe en determinadas profesiones. Por tanto, estamos ante un hecho que tiene bastantes visos de ser realidad y de ser actual. La Junta de Andalucía, como no podía ser menos, está en todas las cuestiones de innovación. Este instituto también de la Junta de Andalucía lo está. Bien, ¿de qué parte voy a hablar yo de esa continuidad de los cuidados en un proceso, como se ha dicho, una enfermedad crónica que afecta a los ámbitos de atención primaria
y a los ámbitos del hospital. ¿Me escucháis atrás con el micro? Tengo que hacer algún esfuerzo y en algún momento necesitaré beber agua porque hablo, creo que raro, o me noto yo raro, que no puedo. Bien, ¿en qué parte de ese proceso? Pues no me voy a referir a la parte del hospital, a la parte del centro de salud, sino que me voy a centrar al paciente obeso en ese circuito que comportaría el hospital, desde la unidad de hospitalización a la unidad del quirófano. Bien, en ese sentido establecería las relaciones entre la enfermera de la unidad de hospitalización, la del quirófano, y otra vez esa relación de la enfermera del quirófano con la enfermera de la unidad de hospitalización. ¿Verdad que están pensando ustedes en alguien? La tijera, ¿a qué le suena eso? ¿A qué le suena? A reportes. Y aquí está Marianito de los reportes. Bueno, ya que está el doctor Pacheco aquí y que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues no se puede por menos que hacer alusión a esto en lo que estamos absolutamente convencidos. Me va a salir más caro el dentista, lo digo. Pregunta, ¿son necesarios los cuidados en cirugía bariátrica? Pues parece que sí. Mirad, este trabajo que está publicado en Canadá se detecta que existen más pacientes obesos y es el propio organismo el que pone en marcha sistemas que facilitan a los profesionales de enfermería para que consulten esas características de los pacientes. Los ingleses, como no pueden ser menos, lo que hacen es, ante el aumento de esta obesidad, también facilitar de una manera parecida a los canadienses, donde le dan información a las enfermeras para la valoración en el preoperatorio y sobre todo en el postoperatorio de estos pacientes. ¿Verdad que no estamos de acuerdo en que el paciente... ¿Salgo bien? ¿Así? Bien. Luego esta foto la ven mi suegra y está casado con mi hija. Bendito día. Bien. ¿Verdad que los pacientes obesos no tienen el mismo tipo de atención que los que no son obesos? ¿Verdad que no? Bien, todos estos trabajos hablan de esto mismo. Este es muy interesante porque ofrece una visión de una enfermera que es la pareja de un paciente obesomórbido y donde habla de la importancia que tiene de qué comunicamos, cómo comunicamos y las expectativas que tenemos con nuestros pacientes. Motivos de reflexión desde la visión propia enfermera que posiblemente tenga muchísima más validez. La Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica habla de la necesidad de crear equipos y cómo se debe caminar en este sentido, y así lo publica en varios artículos. Pero incluso va más allá, se plantea, ¿es necesario que haya una enfermera especialista en cirugía bariátrica, en el proceso bariátrico? Y fijaros, pues ya no cogió confianza, ya os hablo de tú. Bien. Fijaros que dice que tiene que estar trabajando mínimo de 24 meses y haber trabajado con estos pacientes durante los 4 últimos años. Son cuestiones que vienen a defender que es necesario este tipo de comunicación. Estos son distintos trabajos que en el resumen que viene de lo que os estoy contando podéis encontrar en la bibliografía y que son bastante interesantes. Este último habla un poco del concepto holístico de la atención a estos pacientes. Tanto es así que se está planteando la necesidad de incorporar conocimientos nuevos en la formación de los alumnos. Esta mañana se ha hablado de fast track. Hace unos años no se podía entender que un paciente que iba a ser operado de cáncer de colon tuviese una bebida, tomase una bebida carbonazada 3 horas antes de la cirugía. Decía que se levante, por Dios, 10 días se estaba. Esto está haciendo. Tenemos que enseñar a los alumnos a que adquieran este tipo de conocimiento. Claro, todo es muy bonito, pero nos vamos a buscar y ver los planes de cuidados. ¿Y qué nos encontramos? Pues que por un lado está la enfermera de la planta y por otro lado están las enfermeras de la planta. ¿Quiere decir que la continuidad de los cuidados se limita al ámbito donde se les hacía en ese momento? No, con mucho. Otro trabajo que habla del pre y el postoperatorio. Curiosamente, la OR en 2004 publica, la OR es la Sociedad Americana de Enfermeras Registradoras de Quirófano, publica una guía, unas recomendaciones, donde, curiosamente, insisto, contempla todo el proceso, no solamente el proceso de quirófano. Luego veremos un poco más de esto.
y tan importante es el tema que ya se están publicando cuestiones por la misma asociación, cuestiones referentes a los pacientes que se someten a cirugía de revisión de los procedimientos válidos. Publicaciones con relación a qué hacemos las enfermeras en los casos hospitales donde hay enfermeras de anestesia que tienen que hacer, también existen distintas publicaciones y otras. Pero es importante trabajos como este donde empiezan a hablar de la necesidad de la formación de equipos, de que trabajemos con un mismo fin. En este sentido, el paciente ocupa el centro de atención, hay coordinadores, educadores, gente que trabaja la comunicación, enfermeras del quirófano, de la URPA, etc. Es muy curioso este artículo. ¿Y sabéis qué dice? Que todo esto hay que entenderlo dentro de las limitaciones económicas y de los problemas de personal que plantean los hospitales. Toma, coño, lo dicen a nosotros. Somos verdaderos especialistas en la penuria. No tenemos días. Salva, que es mi amigo, ha venido porque tiene su día libre. Yo estoy hoy aquí y tengo mi día libre. Y los dos queremos darle las gracias al hospital porque nos facilitan el día. A veces uno no sabe cómo darle las gracias y con un abrazo. Me imagino que muchos de vosotros estáis igual. Uno no sabe cómo darle las gracias. Bien. Claro, sí que es fundamental que se establezcan programas de cirugía bariátrica donde se ha demostrado que influye sobremanera en la disminución, la mejora de los resultados y la mejora de los costos económicos. Pero, ¿qué hacer como enfermera? Yo sí, enfermera, está todo el día llorando, de que así, que me den, que no sé qué, que no me dan. No, si nos implicamos, tenemos que implicarnos en el proceso. Y ese proceso debe incluir tanto la estructura como el proceso en sí, pero sobre todo medir resultados. ¿Qué importancia, qué influencia tenemos sobre la infección, la resistencia, las complicaciones mayores, etcétera, etcétera? Y creo que tenemos muchísima importancia desde la formación en el preoperatorio, la educación, que después vais a tener que seguir haciendo este programa para que no tengan acceso a todo este tipo de cuestiones, reingresos, mortalidad, etcétera. Por tanto, la continuidad de los cuidados no se debe entender en este ámbito, insisto, del hospital, no se debe entender como algo por separado entre la enfermera del quirófano y la enfermera de hospitalización, sino que tiene que haber una conjunción entre estos dos tipos de profesionales para poder hablar de ello. ¿Cuáles son los elementos que influyen para que haya continuidad de los cuidados? Son tres en este orden: las personas, la información y el entorno. Las personas, en este caso, enfermera del quirófano, enfermera de planta, la información que manejan unas y otras, y el entorno, el quirófano y las unidades de hospitalización. ¿Cuáles son las causas de discontinuidad de los cuidados? Pues la omisión, la duplicidad y la contradicción. ¿Las vemos? La omisión. Yo voy a utilizar un concepto, yo no pongo nada, no digo nada. Entonces, no puedo dar continuidad a algo que no sé si se ha empezado o no. La duplicidad, repetimos innecesariamente las cosas. Alguien habló esta mañana del Gacela Care. Bueno, pues en mi hospital está Gacela sin el Care, porque somos más antiguos, pero se escribe en Gacela y se escribe en papel, hay una duplicidad por todos los sitios. Realmente cuando necesitas la información no la encuentras en el libro. Pero lo más importante de todo esto, y que se refiere a las enfermeras, es la contradicción. Me va a decir a mí la enfermera de quirófano lo que yo tengo que hacer con el paciente, pero si se infectan en el quirófano, pero que me lo vas a decir a mí que viene el paciente sin suerte. La contradicción. Tenemos por delante un campo, ya veremos. Bien, este trabajo habla de que no existe evidencia suficiente en las publicaciones enfermeras con relación a que el paciente del quirófano tenga no cubierta la medida de seguridad. Y este otro que explora diagnósticos enfermeros y factores de riesgo en pacientes en cirugía bariátrica tiene un problema que solo recoge 20 pacientes. Por tanto, tenemos que trabajar en mejorar este sistema. Lo que hablaba de la O, por si el lío es poco, como después veremos más adelante, habla de TLDS, Teleoperative Nursing Data Set, o conjunto mínimos de datos. Habla de dominios, bueno, todo un tipo de cuestiones. Lo pongo muy rápido porque me da igual. Me da igual en el sentido de que es un lenguaje, es una forma, hay que adaptar uno, el que queramos. Ya veremos cuál es el mejor. Y evoluciona y cambia, tanto es así que para el dominio 3 ya ha admitido dos campos nuevos, y el 4 que se llamaba proveedores de salud, muy americano, lo llama sistema de salud.
Estos serían los diagnósticos o los problemas que establece para los pacientes en cirugía bariátrica. Y hay un problema. Nosotros estamos acostumbrados a que trabajéis con metodología enfermera Nanda-Nauri, diagnóstico Nanda, criterio de resultado de intervención enfermera. Pues este sistema propone antes, como mucha gente en España hace, diagnóstico, ¿qué quiero conseguir? Y después lo que haces. Perdón, diagnóstico, ¿qué hago? Y por último, ¿qué quiero conseguir? Por tanto, tenemos bastantes problemas. Estos serían las intervenciones que entrarían en el campo de la acción de lo que hay que hacer. Hombre, uno se desespera un poco y dice, hombre, es que a lo mejor has buscado un sitio donde es. Bueno, pues te vas a una base específica de enfermería como es TINAT y combinas como palabras clave cirugía bariátrica y cuidados de enfermería. Lo limitas más o menos a 10 años y te encuentras 3 trabajos. Poco. Y fijaros que estos 3 trabajos, este es el de revisión que os he contado, este es otro que os he mostrado y este es el de 2004. Luego tenemos poco, poca referencia donde la información, 5 minutos, perfecto. Yo creo que el problema está en la información, que necesitamos utilizar un mismo lenguaje, un mismo foro. ¿Os acordáis de la Torre de Babel que he recogido en Génesis? Cómo Dios confunde las lenguas y al final la torre se va abajo. Si no utilizamos el mismo lenguaje, difícilmente podemos medir aquello que estamos haciendo. Era lo que decía el doctor Pacheco en relación al bypass. Hay mil formas distintas de hacerlo, por tanto lo mismo. Pero yo, como está Salvaquín, me gusta hablar del lenguaje común. ¿Cómo que te gusto? ¿Tú te das cuenta de lo que acabas de decir? Es que no puse la pausa. Me recordaba aquello de su hijo Morirano Librán. Me gusta, decía no Salva, hablar de una anécdota muy bonita. Bilardo era un entrenador de fútbol que se caracterizó porque entrenando a Argentina, en un partido con Brasil, vinieron los brasileños a beber agua y le puso benzodiazepinas en el agua. Entonces los de Brasil el segundo tiempo estuvieron un poco perdidos y tal. Pero se caracterizó más porque en un partido de fútbol uno de sus jugadores había profesional y le dijo: písalo, písalo, pisalo, pisalo. Bien, esto traducido en un partido de fútbol entre Zaragoza y un equipo inglés, el Chelsea, en el año 78, los ingleses empezaron a montar bulla, entró la policía, se pusieron a darle palos y el público de la Romareda gritaban: ¡písalo, písalo! Y al día siguiente, los periódicos ingleses aparecieron dando las gracias a los futbolistas en la región de Zaragoza porque ante una carga de la policía habían reaccionado silencio del espacio. Bien, los problemas del lenguaje de la interpretación son problemas. Es brutal, la lengua es brutal. Es muy buena, tío. Bien, por tanto, dentro de todo este proceso, la propuesta es utilizar ese lenguaje, como otro cualquier da igual, pero que contemple todo el proceso en que está el paciente desde que viene, se opera, se va y vuelve otra vez al ámbito de atención primaria. Esta taxonomía ofrece la posibilidad de contemplar al paciente en toda su dimensión y valorando por patrones funcionales de salud. El paciente obeso mórbido en atención primaria prácticamente tiene alteración en todos los patrones antes de ser operado. En el quirófano nos centraríamos en estos 3. Diagnósticos característicos serían ansiedad y temor y el riesgo de peligro de enfermedad cutánea, riesgo de lesión postural perioperatoria y riesgo de infección. En el posoperatorio, bueno, el de sexualidad y reproducción vamos a dejarla ahí, aunque los alumnos todos lo ponen porque así el trabajo tiene más extensión, pero están alterados también un buen número de patrones para seguir trabajando como enfermeros y dándole continuidad a ese plan que hemos establecido. Y en el domicilio se van resolviendo estas alteraciones y cada vez son menores. Acabo ya con esto. Es decir, he circunscrito estas reflexiones que he hecho al ámbito del hospital, entre la enfermera del hospital y la enfermera del quirófano, donde yo personalmente creo que no damos continuidad a los cuidados, ni en un sentido ni en otro. Que es un reto que tenemos por delante, que tenemos que hacerlo, pero no solo ahí, sino con todo el ámbito y extendido también atención primaria, que tenemos que manejar mejor la información basada y que sea la misma para todos. Y ya acabado con esto, hemos llegado a los cuidados
lo que les voy a poner no les suene a una marca comercial, sino que es mucho más bonito. Eso de nada es imposible, que decía Catherine Hepburn. No es imposible porque en el mismo nombre está escrito yo soy posible. Muchísimas gracias.